Hola, buenas tardes a todos los escuchas. Bienvenidos a la edición especial de InCyber Podcast. Pues como sabemos, el sector industrial ha sido testigo de cómo el escenario de las redes ha cambiado. IT y OT ya no son sistemas que corren por mundos o redes separadas, sino ahora es un todo que converge en un mundo cotidiano. Todos estos cambios han representado un reto hacia el mundo industrial y ha generado que la ciberseguridad sea un tema vital en el manejo de tráfico desde las redes. Para hablar más a detalle del tema, el día de hoy nos acompaña Jesús González. Bienvenido, Jesús. Un gusto tenerte en este espacio. Hola Jennifer, buenas tardes y buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Igualmente es un gusto para mí estar con ustedes en este podcast. Muchas gracias, Jesús. Pues Jesús, entrando un poquito más en materia y seguramente de saber un poquito más acerca de ti y de ApolloX, cuéntanos un poquito qué haces en ApolloX y acerca de tu experiencia profesional. Mi cargo en ApolloX, actualmente soy el gerente general de la empresa. Este cargo lo he desempeñado por los últimos 6 meses desde que se creó la empresa. Y como experiencia profesional te puedo decir que tengo 20 años de carrera. Soy ingeniero electrónico en mención telecomunicaciones. Y durante los 20 años anteriores he trabajado en grandes empresas de automatización como ABB, Emerson Electric, Schneider Electric y Honeywell, ¿no? Siempre del lado de lo que llamaríamos de las redes OT. Y a medida que iba avanzando el tiempo, me iba dando cuenta que todas las soluciones que nosotros vendíamos, que instalábamos en los clientes, resolvían grandes problemas y grandes retos, pero necesitaban ser protegidas para poder enviar la información correctamente y no crear problemas. Y entonces por eso fue que me adentré en el mundo de la ciberseguridad y bueno, acá estoy muy contento de compartir con ustedes. Y cuéntanos, actualmente que estás en ApolloX, ¿qué soluciones y servicios de ciberseguridad provee esta empresa? ApolloX, como bien lo dices, es una empresa enfocada en soluciones de ciberseguridad OT, ciberseguridad operacional. Entonces, lo que hacemos es acompañar al cliente a lo largo de todo el viaje para la implementación de soluciones y de estrategias de ciberseguridad. Desde darle consultoría para entender dónde están, qué tipos de equipos tienen, pasando por hacer pruebas de penetración, pen test, ejercicios tabletop, hasta llegar a, digamos, el mayor apoyo que creemos que podemos dar, es el proveedor de servicios de seguridad administrados, o lo que en inglés se conoce como MSSP. Bastante interesante, Jesús. Digo, ahorita la ciberseguridad toma un boom muy importante en la transformación digital que ya empezamos desde hace un par de años. Y justamente va de la mano con el tema de la convergencia IT y OT. Pero cuéntanos un poquito más a qué se refiere esta convergencia. Vamos a dar un paso previo, que es definir a gran escala lo que es la red IT y la red OT. Tradicionalmente la red IT se enfoca en tecnologías de información, lo que es correo electrónico, servidores, bases de datos. En cambio, en el ambiente de OT, nos enfocamos en la operación de una planta de manufactura, un proceso. Trabajamos con dispositivos de campo, con PLCs, con sistemas SCADA, con unidades terminales remotas o RTU. Entonces, esos dos mundos, a medida que hemos ido avanzando en la tecnología, comienzan a encontrarse, a converger. Los equipos de campo comienzan a ser más inteligentes, comienzan a enviar información a un centro de control remoto o distante. También comenzamos a reportar a las autoridades a lo mejor algún nivel de emisiones a la atmósfera o algún nivel de la calidad del agua que trata una industria. Y toda esa transmisión remota pues se envía a través del internet, a través de las redes, y ahí es donde entra pues la gente de TI. Ahí es donde comienzan a decir, oye, tenemos que proteger esto para la empresa no sea afectada. Y ahí es como se da esa convergencia. Muy bien, Jesús. ¿Y qué relación hay entre la industria 4.0 y la convergencia IT-OT? Claro, interesante pregunta también. Nuevamente empezamos con un concepto básico, ¿no? La industria 4.0 habla de automatización de los procesos, intercambio de datos, habla de crear fábricas más inteligentes para optimizar procesos, para aumentar competitividad. Y pues todo esto trae intrínseco
que tiene que haber convergencia entre las redes. Tenemos una cantidad de elementos que siguen el Internet industrial de las cosas. A nivel mundial hay miles de millones de elementos industriales conectados. También hablamos del Big Data, ¿verdad? De cómo tomar toda esa información y procesarla para optimizar los procesos. Y pues todo eso es la industria 4.0. Y eso no puede existir si no se habla el mundo de IT y el mundo de OT, y cada vez más se van a encontrar y van a converger en un solo mundo. Oye, Jesús, y cuéntanos, ¿cuáles son las ventajas de esta convergencia? La primera es la optimización de procesos de producción, porque al nosotros tener información directamente de la planta, podemos evitar los procesos superfluos o los procesos redundantes, o si hay un proceso susceptible a mejora en su eficiencia, pues todo esto nos damos cuenta gracias a que obtenemos información de la planta. El segundo punto sería la disminución de los tiempos de mantenimiento. ¿Por qué? Te pongo el ejemplo de un equipo, un compresor de aire acondicionado. Normalmente esos equipos tienen mantenimientos preventivos, es lo que se hacía anteriormente, y todavía se hace en muchas áreas, basado en que dicen, bueno, cada 6 meses hay que hacer cambios de los filtros, hacerle mantenimiento completo a los compresores. Y ahora, pues, al poner sensores ahí, lo que se logra es ver cuáles son las piezas que fallan, cuáles son las piezas más susceptibles a falla y cuándo podemos nosotros pronosticar que va a suceder el mantenimiento y como tal realizar el mantenimiento de manera más asertiva. Adicionalmente, un tercer punto sería el fomento de la cooperación entre las áreas de IT y OT. Siempre, como dicen, dos cabezas piensan más que uno, ¿no? Y siempre el trabajo en equipo siempre nos beneficia. Hay prácticas del mundo de IT que benefician a OT y viceversa, ¿no? Entonces, cuando nosotros intercambiamos esas mejores prácticas y escuchamos a la otra persona en su área de experiencia, pues podemos aprender y crecer todos, ¿no? Y mejorar la empresa, ¿no? Que al final es lo que todos perseguimos. Y por último, yo diría el aumento de la visibilidad de los procesos. Esto es súper importante porque anteriormente, cuando se tenía un equipo conectado, un equipo que daba cierta visibilidad, cuando comenzó el Internet industrial de las cosas, se podía ver lo que hacía un instrumento. Ahora podemos ver lo que hace la planta como un todo, más que como simplemente la suma de partes aisladas, ¿no? Entonces se puede ver bien el proceso completo de principio a fin, horas de trabajo óptimo o ciclos de trabajo óptimo y pues mejorar constantemente, ¿no? Entonces, para mí esas son las principales características para no extenderme tanto. Eso justamente mencionabas por ahí un ejemplo de las industrias que se benefician de la convergencia. ¿Tendrás algún otro ejemplo que vaya de la mano? Sí, acá sí me apasiona porque, pues claro, cada vez que uno ve una industria, pues consigues, ¿no? Formas de beneficiarlos con esta convergencia, pero bueno, vamos a hablar de algunos. El caso del transporte terrestre, por ejemplo. Vamos a considerar los automóviles. Actualmente, pues hay un gran interés por los autos de conducción autónoma, por los autos eléctricos, autos con alta eficiencia en el consumo de energía. Pues todo eso se puede lograr si tenemos datos, ¿no? Y si hay información acerca de cómo está el motor, cuál es el consumo de aceite, cómo están funcionando las baterías de manera óptima o no, qué distancia tenemos entre un automóvil y otro en una carretera. Muchos datos que se están obteniendo actualmente y que nos permiten soñar con un futuro muy pronto donde los vehículos se puedan conducir autónomamente, ¿no? Eso a nivel automóvil, pero bueno, y siguiendo la industria del transporte terrestre, los trenes y las líneas de autobuses, igualmente al obtener datos acerca de los tiempos de traslado, de cuánto tiempo están en una parada, podemos optimizar las rutas en las que van, ¿no? En el caso de los buses, o decir con precisión cuánto va a tomar un tren en llegar de una estación a otra. Igualmente, algo que es muy importante en esa industria es pronosticar los mantenimientos, las refacciones asociadas, determinar la vida útil de las mismas unidades, ¿no? Que no sea así como que, bueno, por regla general, cada 5 años tenemos que cambiar nuestro parque automotor o cada 10, sino que en realidad sea el mismo vehículo, el mismo tren o el mismo autobús el que te dé la inteligencia de decir, bueno, yo puedo durar 15 años o 20 años con buen mantenimiento, ¿no? Otro ejemplo es el de las industrias básicas, ¿no? Como petróleo, energía o minería, donde normalmente operan
en sitios remotos, sitios de difícil acceso. Tenemos en el caso de Pemex, por ejemplo, las plataformas marinas que están en la costa afuera, y para nosotros poder tener visibilidad de los procesos y poder eficientar los procesos de mantenimiento, pues bueno, necesitamos datos y necesitamos transmitirlos de manera segura. Jesús, y justamente aquí de la mano, ¿cuáles serían los principales retos que enfrentamos al implementar esta convergencia? Bueno, hasta ahora hemos mencionado bastantes beneficios de la convergencia, hemos hablado de las empresas o de las industrias que más se benefician, pero bueno, sabemos que todo en esta vida tiene retos no asociados, y si no, no sería interesante. Entonces, en este caso, los principales retos son la diferencia entre el tipo de información que buscan ambos mundos y el tipo de tratamiento que se le da. En el caso de IT, prioriza la confidencialidad de la información. No queremos que nuestras cuentas de correo sean hackeadas, se fugue la base de datos. Mientras que en el caso de OT, lo más importante es la disponibilidad en tiempo real de los datos para garantizar la continuidad de las operaciones. Es decir, si yo quiero saber con un termómetro cuál es la temperatura actual de un horno, necesito saber la temperatura actual. Ya no me preocupa tanto si dentro de 5 o 10 minutos alguien vio esa temperatura, porque ya utilicé el dato. Lo que no quiero es parar. Entonces, ahí hay un principal reto en el que tenemos que ponernos de acuerdo. Adicionalmente, el mundo de OT tiene mucha interacción con el mundo físico. En OT, nuevamente, cuando hablas de una planta, cuando hablas de, supongamos un caso drástico, una cuchilla que opera controlada por un PLC, si alguien pasa la mano y la cuchilla actúa, pues podemos tener un accidente. Igualmente, si no se mide bien la temperatura o hay mucha más interacción con el mundo físico que con el mundo de IT, pues es un mundo de oficina, ¿no? Y por último, la vida útil de los elementos de las redes varía mucho. En el caso de IT, unos equipos que ya duren 5 años ya se consideran obsoletos. Piensa un poco en nuestros teléfonos celulares o los computadores, los laptops, ya después de 3, 5 años ya están obsoletos y se cambian por una versión nueva. En el caso de OT, los sistemas pueden tener una vida útil de 20 años especificada por el fabricante, y eso puede rendir a veces hasta 30 años que esté un PLC trabajando en campo sin problema, ¿no? Entonces no puedes llegar y cambiar todos esos elementos de campo y cambiar toda la automatización de una planta con la misma frecuencia que cambias los equipos en una red IT. Entonces todo eso pues crea una serie de riesgos que hay que conversarlos y que hay que llegar a acuerdos. Como beneficios también hay retos, pero creo que un punto clave es la clave del éxito para la implementación de una estrategia combinada OT-OT. Desde tu perspectiva, ¿cuál sería esta clave? Lo primero es el trabajo en equipo. Cada área debe aportar su mayor experiencia, escuchar el punto de vista de la otra área y buscar compromisos provechosos para la empresa. El segundo punto sería implementar programas de entrenamiento cruzado, ¿verdad? Donde podemos tener a un ingeniero de IT trabajando en una planta por sesiones, bien sea horas, semanas, meses, ¿no? Depende del tipo de proceso de cada empresa y de la capacidad que se tenga. Pero llevar a alguien de IT a la planta y traer a alguien de la planta a lo mejor al centro de control para que vean lo que es un día en la vida de la persona de IT, ¿no? Y puedan entender mejor uno al otro. El tercer punto sería definir claramente roles y responsabilidades. No podemos dejar que el balón caiga en tierra de nadie. Tiene que estar bien claro quién hace qué y hasta dónde llega una responsabilidad y dónde empieza la responsabilidad del otro. Luego esto es algo bastante personal, pero ser proactivos, la proactividad, tratar de ayudar, tratar de querer resolver los problemas, pues siempre va a ayudar. Es algo que a lo mejor no se enseña en la universidad, pero que vale muchísimo. Y por último, pero creo que es de los más importantes, es establecer claramente los objetivos de la empresa para poder crear conciencia de que el bien común está por encima de algún proceso específico de un área o de algún procedimiento aislado, ¿no? O sea, tenemos que tener los objetivos claros de la empresa y tiene que haber involucramiento de todos los niveles gerenciales, directivos y ejecutivos para poder implementar correctamente una estrategia y que al final gane la empresa, ¿no? Que es lo que prácticamente todos queremos. Totalmente, Jesús. Y cuéntanos, ¿cómo puede apoyar Apollo X a las diversas empresas en la definición e implementación de la estrategia de ciberseguridad?
Podemos apoyarlos de varias maneras. Lo principal creo que es con el conocimiento del personal que tenemos en la empresa, porque venimos del mundo de la automatización, tenemos ingenieros también de IT, donde nosotros entendemos esa convergencia de los mundos y podemos ayudarlos con nuestra experiencia. Adicionalmente, pues, contamos con excelente tecnología. Normalmente estamos en contacto con empresas de Israel, donde es, digamos, la cuna de la ciberseguridad, y estamos evaluando las tecnologías de todo el mundo, ¿no? Porque somos unos integradores agnósticos, trabajando con el cliente de la mano, viendo en qué etapa están, hacia dónde quieren llegar. Podemos apoyarlos en la definición de sus propios procesos y en el monitoreo de que los procesos se cumplan, ¿no? Y vayan actualizándose por el tiempo, según sea requerido. Jesús, una vez más, muchas gracias por tu participación. Es muy interesante ver el mundo que ofrece ApolloX, no solamente a clientes, sino también a las personas que nos están escuchando a través de este medio. Será un gusto verte en el evento de manera presencial. Y pues bueno, a todo el público los invitamos a continuar sintonizando estos podcasts, en los cuales podrán encontrar puntos muy importantes de manera breve y que seguramente tendrán un gran aporte en su operación de día a día. Jesús, nuevamente muchas gracias. Y las últimas palabras que le quieras dedicar al público. Gracias a todos por escucharnos. Gracias, Jennifer, a ti. Disfruté mucho la conversación, esta discusión. Y bueno, agradecer a InCyber por la oportunidad de trabajar en conjunto y por la oportunidad de estar en este excelente evento que tendremos en marzo. Y bueno, con gusto nos vemos ahí y podemos seguir conversando acerca de estos temas de tecnología y ciberseguridad que tanto nos apasionan. Muchas gracias. Claro que sí, Jesús, un gusto y nos vemos el próximo 1 y 2 de marzo. Mientras tanto, cuídense mucho y no duden en consultar el sitio web de nuestro evento. Excelente tarde.